Hoy les vamos a hablar de la educación bilingüe. Hola a todos, una pregunta que muy frecuentemente nos hacen en sus comentarios o incluso en persona es ¿cómo hemos hecho para que nuestros hijos reciban una educación bilingüe? Y en parte también nosotros desde pequeños. A razón de esto hemos querido hacer una serie de videos, todavía no sabemos cuántos, en los que explicaremos nuestras experiencias, nuestras tácticas, sea aprendiendo que enseñando a nuestros hijos a ser bilingües, a crecer como niños bilingües. Bueno, para todos ustedes que nos ven por primera vez, el motivo por el que hablamos de esto del bilingüismo es porque nosotros, Carmen y yo, Pablo, crecimos en familias internacionales, donde la mezcla de cultura y en muchos casos de idioma era la regla general. Y por lo mismo tuvimos la fortuna de poder crecer como bilingües y desarrollarnos posteriormente y aprender más idiomas. Y esto lo hemos querido transmitir a nuestros hijos y creo que con cierta medida de éxito lo hemos logrado. Por esto nos gustaría mucho presentarles nuestro caso. Para ser más específico, tenemos 3 hijos. Ro, Yu y Mi. Y bueno, hemos notado que cada uno es diferente, cada uno tiene diferentes intereses, tiene diferentes habilidades lingüísticas, ha tenido contacto con diferentes idiomas también, entonces les vamos a contar cómo ha sido con cada uno. Bueno, tenemos que empezar por algún lugar, entonces hemos decidido empezar con una serie de mitos, dudas, más que dudas, son mitos que se van creando especialmente a través de amistades o en internet, preguntas que se hacen en diferentes foros o en otros videos que hablan sobre lo bilingüe, también encuestas que se han hecho en diferentes países sobre la percepción que se tiene de los niños bilingües, cómo se acercan en diferentes escuelas al desarrollo de los bilingües. Entonces hemos resumido en 10 puntos cuáles son los mayores, más que son mitos, sí. dudas que se tienen y comentaremos un poquito sobre cada una. Y después en diferentes videos iremos entrando más en detalle en cada punto. ¿Ok? Sin más, pues Vamos allá. vamos allá. Bueno, el primer mito que se tiene es que si son muy pequeños al aprender más de un idioma, esto puede causar problemas de aprendizaje o lentitud al aprender cualquiera de los 2 idiomas o ambos idiomas por tener que dividir su atención como niños. Esto nosotros creemos que es más bien un mito. Está demostrado científicamente que la capacidad de los niños, entre más pequeños son, más jóvenes, es muchísimo mayor, al punto en el que la ciencia no sabe exactamente, no conoce los límites de la capacidad de aprendizaje de un niño de 2, 3 años de edad reales. Es posible para ellos aprender idiomas prácticamente sin ningún esfuerzo, aprender música, aprender tantas cosas, ¿no? Entonces, entre más temprano se pueda uno acercar a diferentes culturas, a diferentes idiomas, muchísimo más fácil va a ser el desarrollo posteriormente dentro de esas áreas. Entonces, nunca es un mal momento, por supuesto, mejor si es desde temprana edad y no va a alentar el aprendizaje de tus hijos, no le va a causar problemas de aprendizaje de idiomas, es simplemente un mito. El siguiente mito es, si no aprende el idioma desde pequeño, jamás va a ser bilingüe. Como decíamos antes, entre más pequeños, pues mejor. Pero es posible aprender un idioma después, ¿no? Claro, muchas veces tienes otras ocupaciones, tienes otras cosas que hacer y no tienes el tiempo para dedicarle a estudiar un idioma, ¿no? Y quizás por eso dices, es muy difícil, ¿no? Pero si pones tú un tiempo para estudiar y te concentras, te inmerges en el idioma, es posible aprenderlo sin ningún problema, ¿no? Y aquí viene un poco también la situación de cada uno, qué tanto haces inmersión en este idioma. Quizás no es lo mismo tomar solamente unas clases teóricas o clases de lectura en cierto idioma que vivir en otro país, por decirlo de un modo, o frecuentar una escuela bilingüe, o en tu casa que te hablen en 1, 2, 3 idiomas, qué idiomas deciden. Todo esto, aunque no acabes dominando el idioma, desde temprana edad va creando patrones de pensamiento y patrones de aprendizaje. Y cuando vuelves a encontrarte con este idioma más tarde en tu edad, es muchísimo más fácil aprenderlo. Bueno, el siguiente punto. Dicen que un verdadero bilingüe no mezcla idiomas. Esto está demostrado falso. Y no solamente lo decimos nosotros convencidos de que es falso, sino lo dice la Asociación de Bilingües Internacionales, intérpretes y no sé qué otras cosas, lo dicen psicólogos,
pedagogos, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué los bilingües tienden a mezclar idiomas en algunas ocasiones? Lo explican así, muy simple. El cerebro funciona en este modo. Especialmente en los niños, cuando están aprendiendo un idioma, el que sea, puede ser un solo idioma, hay palabras que obviamente no conocen. Entonces llenan estos vacíos inventando palabras más complejas o estirando las frases para poder explicar esta palabra. Por ejemplo, estas palabras combinadas que los niños hacen, ustedes las conocerán. ¿Cuántas veces de niños están tratando de explicar algo y te empiezan a describir toda la situación alrededor, o te sacan palabras de la manga, como decimos en México? Esto sucede porque el niño está tratando de llenar un hueco en el idioma que no conoce. ¿Qué sucede con los bilingües, especialmente con los niños bilingües? Que si esa palabra la conoce en cualquier otro idioma, va a llenar el hueco con esa palabra, porque es un concepto, es una forma en la que él dice, es más fácil explicártelo con una palabra que tiene un significado ya determinado, que inventarme una nueva o que explicarte algo muchísimo más largo. Porque lo que ellos quieren es comunicar, ¿no? No importa en qué idioma, mientras tú me entiendas, no importa qué idioma usen, si mezclan, lo que quieren es comunicarte, ¿no? Lo que quieren es que tú entiendas lo que están diciendo, ¿no? Podrías pensar que los está mezclando y entonces puedes preocuparte y decir, no sabe qué idioma está hablando. Probablemente use los idiomas que tú conoces, ¿no? Y si no, pues un poco de paciencia, simplemente está buscando un punto de encuentro para poder explicarte algo, ¿no? Otro mito es que dicen que un padre que sea bilingüe no basta. O que sea el que conoce el idioma. Por ejemplo, un padre, la madre, los dos hablan español y uno de ellos habla inglés. El hijo jamás va a ser bilingüe de inglés porque necesita que ambos sean conocedores del habla inglesa. Y no, esto no es correcto, ¿no? Es posible que el niño aprenda los dos idiomas. Por supuesto, ayuda que ambos padres puedan comunicarse en el idioma, es innegable, definitivamente. Pero hay muchísimos casos. Para prueba un botón, creo que Mayra está haciendo una tarea genial. Con Mauro y Misa hablan español, entienden español perfectamente. Y es Mayra quien habla español. Y hablan japonés también, ¿no? Sí, claro, son bilingües. Entonces, sí. Y bueno, y esto nos llega al siguiente, que es muy parecido, que es si ambos padres no conocen el idioma. O sea, si yo solo hablo español, Carmen solo habla español, nuestros hijos no van a aprender otra cosa más que español. Esto es absolutamente falso. Es posible ser bilingüe, es posible educar a tus hijos para ser bilingües, aun cuando tú no conoces el idioma. Por supuesto, qué mejor pretexto para tú aprender ese idioma que enseñárselo a tu hijo, transmitírselo, tener eso en común. Pero es posible, es definitivamente posible que tú, sin saber un idioma, puedes ayudarle a tu hijo a aprenderlo. El hijo, digamos, llevarlo a clases, tomar clases con él incluso, y practicar juntos. Es muy común, es muy conocido de gente inmigrante que llegaba de países europeos al continente americano. Tenía hijos muy jóvenes, por ejemplo, por poner solo un ejemplo. Esto sucedió muchísimo en Argentina, por ejemplo, donde llegaron muchos inmigrantes italianos. Los recién llegados de Italia, que ya eran adultos, les costaba más trabajo aprender español. No en todos los casos, pero había los casos. Pero los jóvenes, los pequeños, aprendían inmediatamente el español, el castellano, y podían incluso hablar ambos idiomas sin ningún problema. Entonces, no sientan que ustedes tienen que ser bilingües para que sus hijos sean bilingües. Si ustedes quieren darle la posibilidad, la oportunidad de sus hijos de ser bilingües, siempre es posible. Alguien tiene que empezar. Pueden ser ustedes, ¿no? El siguiente mito es: el niño debe ser inteligente para poder aprender un idioma. Aquí deberíamos entrar primero en la definición, ¿qué es inteligencia, ¿no? Si te refieres a que tu coeficiente intelectual deba ser de 200 o no sé ni cuánto es el más alto, pues no necesitas ser inteligente en ese sentido para aprender un idioma. No necesitas una inteligencia sobrenatural, ni ser tocado por los dioses, ni desarrollar fórmulas de física cuántica, ni mucho menos. Es algo que una persona promedio podemos alcanzar sin hacer un esfuerzo sobrehumano, ni vender nuestra pierna, ni algo por el estilo, ¿no? O sea, no se trata de tener una genética especial, no se trata de tener un don sobrenatural o innato, se trata de una
aptitud aprendida. O sea, sí influye muchísimo las personas con las que te rodeas, tu familia, obviamente, o tú como padre influyes muchísimo en tus hijos a tener una aptitud correcta para alcanzar a aprender uno, dos o varios idiomas aparte del natal, por supuesto. Sí, puedes tener, así como hay personas que tienen facilidad, podrías decir, para la música o para las matemáticas, hay también gente que es muy apta para aprender idiomas, ¿no? Había algo que siempre nos dijo nuestra maestra de piano, que creo bastante que se aplica en este caso, que es: el talento existe, pero el talento es ese 5%, máximo 10%, que viene solamente después de un 90-95% de trabajo arduo. O sea, jamás verás ese 10%, ese 5% brillar si antes no haces tu tarea con el 90% de trabajo. Entonces, no hay vuelta de hoja. El aprender un idioma es simplemente un esfuerzo. Como aprender un instrumento, como aprender un deporte, como cualquier otra cosa. Otro mito muy grande que hay es de que los niños lo van a aprender automáticamente si lo escuchan, sea televisión, familiares, cintas. Este es un mito parcial, o sea, ayuda muchísimo escucharlo, es parte de la inmersión, pero si lo quieres comparar un poco como la música, porque la música es un idioma, no basta con escuchar una canción muchísimas veces. Obviamente ayuda muchísimo, pero también tienes que ir a tu instrumento y practicarlo, practicarlo y practicarlo y practicarlo para poder decirlo. Lo mismo es con el idioma. No importa cuánto lo escuchas, si tú no lo practicas. Practicarlo significa escribirlo, leerlo, hablarlo, buscar entenderlo, entender la gramática, entender el significado de cada palabra, la semántica. El punto es que tiene que haber un esfuerzo de conversación, tiene que haber un esfuerzo de utilizar el idioma que está aprendiendo la persona o tu hijo. No basta solamente que juegue con el aparato y lo escuche. Tiene que repetir, tiene que hablar, tiene que formular frases simples, tiene que ser corregido al formular estas frases simples. El siguiente mito es que si aprenden más de 2 idiomas, tendrán problemas de identidad. Esto no es cierto, porque cada idioma formará parte de su identidad. En su persona se mezclará, formará parte de él, de ella, pero sabrá qué idioma es español, qué idioma es inglés, de manera práctica. Además, es una cuestión de que la identidad es algo individual. Entonces, ¿cómo puedes tener problemas de identidad? Obviamente, todos los seres humanos pasamos por esas etapas en las que tenemos problemas de identidad. Pero sería muy superficial atribuirla solamente a un hecho de ser bilingüe, ¿no? Obviamente, uno puede hablar varios idiomas y no necesariamente por eso sentir que ya no sé de dónde soy, ¿no? No soy, sí. Ni soy de allá. El siguiente mito se dice que los niños que son bilingües serán buenos intérpretes. Y bueno, esto no es cierto, porque ser intérprete es una profesión, ¿no? Debes estudiar para ser intérprete. Estudian sus técnicas, estudian sus maneras de retener la información. No sé si han visto que luego están así como que escribiendo algo y sueltan la traducción, ¿no? Sí, no es de que están escribiendo toda la conversación. No sé qué escriben, ya nos dirán los intérpretes, pero tienen sus técnicas muy complejas, o sea. Claro que tiene que ver que sepas más de un idioma, ¿no? Porque eso es lo que vas a interpretar, ¿no? Pero no es por default, no así de, como ya sé 3 idiomas, 4 idiomas, pues ya puedo ser intérprete. No, tienes que, para aplicar, sí puedes aplicar si sabes más de 2 idiomas, pero no te la garantiza, ¿no? O sea, puedes ser muy malo en retener la información y pues no vas a servir tanto, ¿no? Quizás para traducir algún documento, digamos algo que lleve un poco más de tiempo, pero también para traducción se estudia y pues tiene sus técnicas, ¿no? Sí, es una profesión, totalmente. No es algo automático, no es como que, mira. Bueno, la siguiente y última es muy simple y muy directa y está corroborada por todas las encuestas científicas y todos los estudios. No existe la técnica infalible. No existe esa técnica única en la que le dicen,
compra este sistema o paga este paquete, o en este tiempo habían los videos así de Follow Me, Follow Más y no sé si se acuerdan de la BBC. Todos estos sistemas pueden funcionar y puede ser que no funcionen. No hay técnica infalible. Inclusive los consejos, técnicas que nosotros hemos usado no son infalibles. De hecho, ha habido técnicas que hemos usado con alguno de nuestros hijos que no funciona con otro. Hay técnicas que funcionaron conmigo, que funcionaron con Carmen, que no funcionaron con nuestros hijos. Sí, aquí no hay paso 1, paso 2, paso 3, es totalmente a lo que uno se va enfrentando, o sea, lo que va viendo que le funciona o no le funciona, ¿no? Como dice Pablo, para Rob, por ejemplo, sirvió mucho hablar con él y jugar con él en los idiomas, en cualquiera de los idiomas, pero quizás con Yu era más de escribir o de leer o así, ¿no? Entonces, cada quien tiene su técnica, su manera, tiene su velocidad también. Yo recuerdo, a mí desde siempre estudiar un idioma siempre ha sido más fácil la necesidad. Cuando estoy en necesidad de usar el idioma es cuando lo aplico, cuando lo intento, cuando tengo que hacerlo porque quiero algo que me va a beneficiar. La necesidad me lleva a mejorar mucho más en el idioma que cualquier otra técnica. Por supuesto, tengo que hacer otras técnicas porque no puedes aprender de la nada. Pero, por ejemplo, a mí la gramática no, en ningún idioma me entra. Soy reacio a la gramática, ¿no? Y hay gente que si no entiende la gramática no disfruta el idioma. Quiere estudiar la gramática para poder comprender el idioma y poder hacer las estructuras de su conversación muchísimo más coherentes. Quizás yo necesitaría un poco de gramática para hacerlo más coherente en los vídeos, pero perdón. Sí, por ejemplo, a mí me hace falta mucho, bueno, sí, un poco como dice Pablo, la necesidad, pero el forzarme a hablar, ¿no? Porque lo puedo leer, lo puedo escribir, lo puedo escuchar, pero muchas veces lo que me falta es hablarlo, ¿no? Me da un poco de flojera o digo, ¿para qué voy a hablar? No sé. Hay veces que no tengo muchas ganas de pensar en japonés, por ejemplo, estando aquí, no tengo muchas ganas de hablar o pensar en japonés y tengo que ir a recoger a mí. Y pues ahí sé que ahí van a estar las mamás y sé que me van a hacer plática y pues digo, ok, para aprender más, pues me voy a esforzar y me voy a forzar a hablar en japonés y pensar en japonés. Y de hecho sirve, ¿no? Bueno, me ha servido porque así, además de que hago relación, pues yo aprendo japonés, ¿no? Bueno, y estos son los 10 mitos que queríamos hablarles sobre ser bilingüe. Entonces, en conclusión, el primer paso es querer hacerlo. Si ustedes tienen la intención de aprender más idiomas, de llegar a tener la capacidad bilingüe o quieren enseñarle a sus hijos, tomen la decisión y empiecen. ¿Cómo? Como sea. No hay error. No es de que si empiezas con el pie izquierdo, cuando crezcan, ya jamás van a ser bilingües. No existe. No existe de que yo no sé hablar ese idioma, ¿cómo les puedo enseñar? No existe. Las dificultades se las pone uno mismo. Entonces, quitarse todos esos paradigmas y aventarse a aprender el idioma. Ese es el primer punto. Y si es juntos, pues mejor, ¿no? Y para los siguientes puntos, estén atentos a los siguientes videos que saquemos de esta serie sobre educación bilingüe. Esperamos realmente que les guste y que les pueda ayudar, que lo puedan aplicar con sus hijos, que nos puedan contar los resultados para ver cómo podemos todos juntos mejorarlos, que nos cuenten sus técnicas y sus observaciones y pues crear una comunidad de aprendizaje de idiomas bilingües, multicultural y poder disfrutarlo todos juntos. Bueno, y si te gustó este video, por favor dale like y no olvides suscribirte al canal. Bueno, y si crees que hay alguien que le pueda interesar estos temas o que esté relacionado con los temas de bilingüe y multicultural, por favor compártele nuestro canal, nuestro video. Bye bye. Bye bye. Mata mitene. Jikai mo o tanoshimi ni.